Después, unidad número 8, fuentes de campo magnético, libro de referencia, 14ª o 13ª edición, cualquiera de dos, de física universitaria de Johnny Friedman, volumen 2, por cierto, no volumen 1. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este capítulo? Ok, ya sabemos que existe un campo magnético, pura vida. Sabemos que existe una fuerza magnética, pura vida, pero ¿quién rayos crea el campo magnético? Bueno, vamos a aprender que son cargas en movimiento las que crean el campo magnético. En la imagen del libro 8, una imagen muy preciosa, podemos ver un sistema, se llama solenoide, que tiene cientos de miles de espiras, donde mediante este sistema, eso está en el CERN, por cierto, nosotros podemos permitir acelerar partículas y parte de ese aceleramiento van a haber campos magnéticos. Entonces es una aplicabilidad muy, muy grande. Pero además hay muchas aplicaciones en la parte médica de la física y la parte medicinal. Entonces, hoy vamos a aprender cómo se generan los campos magnéticos y vamos a aprender cómo calcular campos magnéticos. Vamos a ver la ley de Biot-Savart y también vamos a ver, aprovechando la simetría, vamos a ver la ley de Ampère. La ley de Ampère va a ser muy parecida a cómo usamos la ley de Gauss, aprovechando simetrías para simplificar el cálculo de campos eléctricos. Igual en Ampère vamos a usar simetrías para aprovechar el cálculo de campos magnéticos con Ampère. Entonces, sección como 1, campo magnético de una carga en movimiento. Vean. Una carga crea un campo magnético cuando está en movimiento. Vamos a considerar una carga puntual por ahora. Entonces, el caso más sencillo definitivamente es una carga puntual con velocidad constante, es decir, no hay aceleración. Los campos magnéticos generados van a ser el producto de una enorme cantidad de partículas con carga que se desplazan como una corriente. ¿Cómo se genera la corriente? Bueno, el desplazamiento de una carga, recuerden, velocidad deriva. Entonces, ¿se acuerdan de la parte, o se recuerdan de la parte de electricidad, en la parte de campo magnético, que uno era la carga fuente y luego estaba el punto de prueba o la carga de prueba? Pues igual acá, vamos a tomar en cuenta un punto fuente que es la que genera el campo magnético, es decir, ¿dónde está la carga en movimiento que genera el campo magnético? Y el punto campo, el punto específico donde vamos a calcular el campo magnético. Es fundamental, y luego en serio, entender esto. ¿Quién es el punto fuente? La carga de movimiento que genera el campo magnético y donde yo quiero calcular el campo. Recuerden, ¿qué es un campo? Un campo es simplemente una propiedad intrínseca de un objeto que mediante este campo el objeto comunica sus propiedades en el espacio. Entonces, recuerden, yo siempre, por ejemplo, yo puedo tener una carga acá, esa es la fuente, y yo quiero calcular el campo acá. Entonces, es fundamental que ustedes, en serio, en esta parte hagan dibujos. Entonces, vean, resulta ser que los experimentos han demostrado que el campo magnético es proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre la carga fuente y el punto donde yo estoy midiendo el campo. Se parece mucho a cuando como calculamos campos eléctricos. Claro, la única diferencia es la dirección.
¿A qué me refiero con dirección? Que por ejemplo, si yo tenía una partícula positiva, yo sé que el campo eléctrico era radial hacia afuera y era bellísimo. Pues resulta ser que para campos magnéticos esto no se culpa, esto no se cumple. Las líneas de campo magnético no van a ir a lo largo de la trayectoria, van a ser de hecho trayectorias circulares donde pueden meterse a lo largo de nuestra pantalla o salirse. Vamos a estar usando una y otra vez la regla de la mano derecha, porque resulta ser que las líneas van a ser perpendiculares al plano de la distancia fuente-campo, la distancia punto fuente al punto campo y a la velocidad. Bueno, visualicémoslo mejor con una imagen. Regla de la mano derecha. Yo tengo una carga positiva acá. Yo tengo el punto acá. Entonces, este va a ser mi punto fuente y este va a ser mi punto campo. Lo primero es que yo quiero de el punto fuente al punto donde quiero calcular el campo, voy a trazar un vector R. Si ustedes se dan cuenta, gracias a Dios por el OneNote y por las tabletas táctiles, vean que este vector verde, que es el R, está en este plano, que lo estoy dibujando en negro. Vamos a suponer que la velocidad iba en esta dirección. Entonces, resulta ser que las líneas de campo magnético van a ser perpendiculares al plano que forma con R y la velocidad, o sea, así. Obviamente, recuerden, el campo magnético forma trayectorias cerradas. Entonces, claro, en este punto en específico, la dirección de campo magnético va a ir hacia allá, pero las líneas de campo magnético se van a ir hacia allá. Generalmente vamos a estar usando la regla de la mano derecha para entender cómo está girando el campo magnético. Agarren la velocidad y la ponen en el dedo gordo o el dedo pulgar. Van a cerrar la mano y esa cerradura de mano van a ser las direcciones de las líneas de campo magnético. Entonces, por ejemplo, si la velocidad va para allá, entonces voy a desconectar si la velocidad va para allá, vean cómo se cierra mi mano. El campo magnético entonces va a ir en esta dirección. Recuerden, las líneas de campo magnético siempre van a formar trayectorias cerradas. De hecho, si yo pongo el ojazo por acá, vean que si esta es la carga, yo voy a visualizar que las líneas de campo magnético son espiras, son trayectorias cerradas, donde X, esta X representa que el campo
va hacia adentro de la página, es decir, se aleja de nosotros, va hacia adentro. Y un puntito quiere decir que sale hacia nosotros. Es como si ustedes vieran este dibujo y lo vieran desde ese punto de vista, desde acá. Entonces, en esta parte de campos magnéticos, ustedes tienen que tener demasiada imaginación y hacer un dibujo. Es en serio, sin dibujo no lo van a lograr. Entonces, vean, la expresión de campo magnético va a ser una constante llamada mu0, que se llama constante magnética, entre 4pi. El 4pi lo ponemos de forma conveniente. Es una conveniencia, ya se dan cuenta por qué. Por la carga fuente, por la velocidad y seno del ángulo. Donde el ángulo es el ángulo que forma la velocidad y el vector director. Claramente, si ustedes se dan cuenta, mira, pero yo sé que la magnitud de un producto cruz era la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre el primero y el segundo. Pero me está diciendo que esto de Q, V y seno de phi, por ahí hay un producto cruz, ¿verdad? Por supuesto, de hecho vamos a demostrar pronto que el campo magnético se calcula a punta de productos cruces. Pronto. ¿Verdad? Vean, resulta ser que ¿qué pereza estar diciendo, mira, así, de la distancia del punto fuente al punto campo? Entonces, en lugar de calcular esas distancias, vamos a introducir un vector unitario. Recuerden, un vector unitario es aquel que tiene magnitud 1 y es perfecto para dar direcciones. Entonces, al vector unitario R simplemente agarro el R, que es simplemente el vector del punto fuente al punto campo, y lo divido entre la magnitud. Y con esto ya me preocupo de la dirección. Entonces voy a decir simplemente que la dirección del campo magnético, o mejor dicho, voy a aprovechar esa propiedad de los productos unitarios para definir mejor el campo magnético. Entonces vean, en lugar de poner esto en términos de magnitudes, lo voy a definir en términos simples, pero ¿cómo rayos se demostró eso? Bueno, vamos a demostrarlo acá. Vean el campo magnético como lo teníamos. Simplemente voy a multiplicar arriba y abajo por un R y automáticamente, viendo esa propiedad de definición de producto cruz, yo puedo decir, mira, por supuesto, eso es un producto cruz. Entonces, en general, esta va a ser la ley para calcular campos magnéticos. El campo magnético de una carga puntual que se está moviendo con velocidad constante es simplemente mu0, una constante magnética, entre 4π por la magnitud de la carga fuente por la velocidad que lleva esa carga, producto cruz R unitario, donde R unitario es un vector unitario que va, o cuya dirección va del punto de carga, la generadora del campo magnético, a donde yo estoy midiendo el campo magnético. Y R cuadrado
es la separación al cuadrado entre el punto fuente, o sea, la carga, y el punto donde yo estoy viendo el campo magnético. Esta, o en teoría, esta es la famosa ley de, o casi, es la ley de Yotzabad. Entonces, aspectos importantes. Vean que para calcular un campo magnético ustedes tienen que usar el producto cruz. O usan regla a la mano derecha o usan el truco mnemotécnico. ¿Cuál es el truco mnemotécnico, profe? Bueno, recuerden. Entonces van a hacer un eje cartesiano. Van a poner los vectores unitarios. Acá van a poner, por ejemplo, acá J. Acá va a ser K. Y acá va a ser I. Entonces quiero sacar I cruz J. Y ojo, van a girar en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? I cruz J me sobra K. K cruz I es J. Y J cruz K es I. Y si, ojo, vean cómo yo lo hice en contra de las manecillas del reloj. Si voy a favor, vean que los productos cruces se hacen negativos. J cruz I me da K, pero como quiere a favor, me da negativo. Y vean que aquí lo pueden ver del producto cruz. Recuerden que el producto cruz es no conmutativo. Si I cruz J les da K, quiere decir que J cruz I les tiene que dar menos K. Si K cruz I les da J, quiere decir que I cruz K les da menos J. Y si les da que J cruz K les da I, entonces K cruz J les da menos I. Entonces, van a estar usando constantemente el truco mnemotécnico o la regla de la mano derecha para las direcciones del campo magnético. Carga en movimiento, líneas de campo magnético. Entonces, recuerden, para un campo eléctrico, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son radiales hacia afuera. Y si tenemos una carga negativa, las líneas de campo eléctrico iban hacia adentro. Repito otra vez, esto no se cumple para campos magnéticos. Las líneas de campo magnético son totalmente diferentes a las líneas de campo eléctrico. Para una carga puntual que se mueve a una cierta velocidad, las líneas de campo magnético son círculos con centro en la línea de velocidad. Es decir, se encuentran perpendiculares. Por ejemplo, si yo tengo esta X, quiere decir que la partícula, imaginen que la partícula es mi lápiz. Entonces la partícula viene y se está metiendo a lo largo de la pantalla de ustedes. Entonces, las líneas de campo magnético son círculos alrededor de esa partícula. Si yo lo miro desde este punto de vista, ojo, si yo lo miro desde este punto de vista, claro, son círculos. Por supuesto, regla de la mano derecha, el campo magnético va hacia allá. Ojo, si yo lo miro desde este punto de vista, campo magnético, tengan cuidado porque dependiendo del punto de vista, a veces eso puede variar. Entonces, compartir. Vamos a ver, creo que el primer ejemplo. Bueno, primero vamos a ver las constantes. Vean, un Tesla, habíamos demostrado que es un newton por segundo entre coulomb.
pero también es un newton por ampere entre metros. Esto es el Tesla. Mu 0 resulta ser, vean qué curioso, resulta ser que mu 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. ¿Se acuerdan de la constante de Coulomb? 1 entre 4pi epsilon 0, que en magnitud es 9,88 por 10 a la menos 7. Resulta que la constante de campo eléctrico tiene una magnitud de 10 a la menos 7 y la constante de campo magnético tiene una magnitud de 10 a la menos 7. Esto no es ninguna casualidad, esto es una de las bellezas de esta parte del magnetismo. Resulta, pero mi emoción, resulta ser que cuando veamos las ecuaciones de Maxwell y veamos la ecuación de onda, resulta ser que el producto de esas dos constantes están asociadas con la velocidad de la luz. Específicamente, la velocidad de la luz al cuadrado es 1 entre epsilon 0, mu 0, donde epsilon 0 es la permitida del vacío y mu 0 es la constante de campos magnéticos. Entonces, aunque suena un poquito, aunque yo me emocioné demasiado, pero en serio, los seres humanos podemos medir la velocidad de la luz formalmente hasta finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, o sea, el siglo pasado. Pero sin necesidad de hacer experimentos, a punta de teoría, sabíamos que la velocidad de la luz era 3,0 por 10 a la 8. ¿Y por qué? Porque a partir de electromagnetismo, a partir de considerar una onda electromagnética, es decir, la luz, sabíamos esto. Esto lo vamos a demostrar, de hecho, es muy lindo. Es una demostración que siempre en un curso de electromagnetismo, siempre uno la demuestra. Para que vean la belleza de la ciencia. Sin necesidad de hacer experimentos a punta de teoría, los seres humanos, antes inclusive de demostrarlo experimentalmente, sabíamos con certeza que la velocidad de la luz era esto. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Con un poquito de electromagnetismo. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Es una belleza, en serio, es una belleza. Yo siempre me sorprende. Nosotros no podemos ver propiamente a cuánto se mueve la luz y hacer los experimentos de la velocidad de la luz requiere su tiempo, pero a punta de teoría y teoría muy bien planteada, podemos predecir a cuánto se mueve esa luz. Entonces, una belleza. Entonces, ejemplo 28,1. Fuerzas entre dos protones en movimiento. Nos vamos a ver, bueno,